Práctica del laboratorio número 15 y 16 del curso de Sistemas de Radionavegación. En este video hablaré acerca de, uno de los sistemas más importantes para la navegación, que es el FMS, el Flight Management System, o el sistema de gestión de vuelo, que se encarga, de controlar, que recibe información, la procesa y controla diferentes sistemas que son muy importantes para la navegación en este caso, como puede ser el ADF o el BOR, el DME y el ILS. A continuación hablaré acerca de toda la interfase de sistemas que componen al FMS. Como sabemos, las dos componentes importantes de este sistema son el CDU y el FMS, que es la computadora, y el CDU es como, donde podemos digitar diferentes funciones que puede cumplir el sistema. En este caso nosotros hicimos dos actividades. La primera consistió en entender acerca de cómo se hace, trabaja un CDU o un MCDU. Primero nos dice que tenemos que hacer una inspección, un prevuelo, como se puede decir. Luego comenzamos el APU, el Auxiliar Power Unit, y luego encendemos el CDU, y luego vamos al apéndice número A, donde tenemos diferentes opciones, y luego verificamos el status o el cómo está el CDU, y luego hacemos un check DB, y luego activamos el GPS del CDU. O sea, es un proceso, y luego entramos a la, como es una iniciación, se puede decir. Abrimos el init A y vemos diferentes parámetros. Luego colocamos la ruta de la empresa. Es como que antes de hacer un vuelo tenemos que insertar diferentes componentes o diferentes funciones, diferentes parámetros en el CDU. Luego hacemos la ruta de la empresa, el número de vuelo, y luego el número de vuelo, el índice de costos, y luego la temperatura, la tropopausa. Luego alineamos el IRS, luego la solicitud de viento, o sea, por toda la ruta que vamos a seguir. Luego hacemos el FPLN, la lectura del display, y luego una revisión lateral, es muy importante. La selección de SID, la línea de continuidad clara, y luego en lo que es RAPNAP, colocamos la estación, entramos el curso. Y luego en la edición B hacemos el MCDU parte 2, introducimos el ZFWCG y el ZFW, ingresamos el valor de bloque. Luego también el TRHRED y el ACC. Luego los flaps, el flex, engine out, ACC. Luego también la velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3. Son diferentes parámetros. También ingresamos la cantidad de combustible. Luego también trabajamos con el sistema ATC, con el sistema DME. O sea, para colocar el sistema de FMS antes de que la aeronave despegue, tiene que cumplir diferentes funciones, más de 200 funciones. O sea, son funciones que el piloto debe hacer, tiene que realizar esas acciones, todas esas digitaciones en el CDU para que la aeronave pueda volar y tenga la información necesaria para que el FMS que gestione todo el vuelo, a lo largo del vuelo, cantidad de combustible, diferentes sistemas. Luego entendimos la interfase del FMS, un Boeing 767-300, donde veremos cómo se interfaza con la cantidad de combustible, el flujo de combustible, el flujo total, el altímetro, el TAS, el CAS, la velocidad, el altímetro, el BOR, el DME, el localizador. Se interfaza con diferentes sistemas, como podemos ver aquí, y todos mandan la señal necesaria hacia hacia la computadora o el FMC, y luego mediante el CDU tenemos que mandar diferentes acciones. Por ejemplo, dice que se interfaza con diferentes sistemas como la tarjeta de los motores, luego también con los relojes, que el FMC, la computadora, usa una hora de reloj. Una vez que le inicia, el FMC, la computadora, usa solo minutos y segundos de reloj.
las horas se calculan internamente. También se interfaza con las computadoras del ACAS, que controlan diferentes parámetros, como el uso del combustible izquierdo y derecho para los cálculos de la cantidad de combustible primario. Si el flujo de combustible no es válido, se utiliza el totalizador de combustible, o sea, la sumatoria del tanque izquierdo con el derecho. Aquí vemos la computadora y el instrumento nos muestra, en este caso el ACAS. Luego también se interfaza con el procesador de cantidad de combustible, que digamos que utiliza la total de cantidad de combustible para iniciar el cálculo del combustible restante. La cantidad total de combustible siempre se compara con la cantidad calculada de combustible en el FMC. Aquí vemos su computadora y también su instrumento donde se muestra la unidad de referencial inicial, digamos que es la universidad, claro, la de referencia inicial, que es la más utilizada para hacer una navegación, en lo que es, digamos, los datos de posición, la velocidad, rumbo, altitud, velocidad vertical, se utilizan para los cálculos de navegación y guía. Luego también con el ADC, la computadora de aire, el ADC, el Air Data Computer, para, digamos, todo lo que es velocidad, con el TAS, el CAS, el SAT, se utiliza para la orientación vertical y cálculos de rendimiento, y también con el más importante, se puede decir, con el BOR, con el DME y el ILS. Digamos que el FMC de la izquierda selecciona y sintoniza frecuencias BOR-DME, el FMC derecho selecciona la frecuencia de sintonización cuando la falla del FMC izquierdo. La frecuencia ILS debe sintonizarse manualmente desde el panel de control. El FMC usa datos de rodamiento BOR, rango de inclinación DME y desviación del localizador para actualizar la posición. Digamos, un procedimiento ILS es parte de la ruta activa. Se ha sintonizado una frecuencia de localización válida para la pista activa. El avión está a 20 mn de un umbral de pista. La desviación del localizador inferior. De diferentes parámetros tiene que seguir. O sea, más que nada, digamos, todos los sistemas mandan información a la computadora, al FMC, al Flight Management Computer. Esta procesa la información, digamos que también, digamos que la muestra en el CDU, claro, muestra la información en el CDU. Y una vez que muestra la información en el CDU también, digamos que procesa esta información. Digamos que podemos digitar diferentes acciones, como cantidad de combustible, la ruta de vuelo, son diferentes acciones, depende de si es Airbus o Boeing, son casi 2000 opciones, son digamos, diferentes, porque es de combustible, tren, digamos, combustible, ILS, BOR, DME, o sea, solamente, como es un propio FMS, Flight Management System, o sea, gestiona el vuelo, y se va, digamos, directamente se interfaza al piloto automático, van ligados con el FMS y el piloto automático. Y más que nada que digamos que independiza al momento de que la aeronave vuela libremente, no es necesario que el piloto esté, digamos, a lo largo del vuelo esté, digamos, haciendo una acción, realizando otra acción. O sea, toda la posición de los flaps, la posición del tren de aterrizaje, controlar la cantidad de combustible, todo es automatizado. Y también cuando hay, digamos, un test byte, nosotros debemos de simular, o sea, un test operacional, debemos simular las señales que ingresan al CDU o al FMC. Una vez que simulamos todas las señales en la pantalla, en la misma pantalla del CDU, podemos observar que si nos aparece error o nos dice que algo está mal, eso quiere evidenciar que la computadora del FMS está mal. En conclusión, el FMS gestiona el vuelo desde que despega, está en crucero y aterriza, en todas las etapas. El más importante en aproximación, porque también se interfaza con el ILS.